Cordial saludo, mi nombre es Paula Arias y esta es mi ponencia para la materia de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. La presente ponencia tiene como fin mostrar lo aprendido a través del tiempo en el curso de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano, evidenciando temas como el emerger de las epístoles latinoamericanas, el reto de la sociología latinoamericana y el desarrollo endógeno y los nuevos paradigmas latinoamericanos. Vamos a estar dividiéndolo en tres partes. La primera es donde vamos a describir los conceptos fundamentales para entender la sociología latinoamericana. La segunda, donde vamos a hablar de escuelas de pensamiento que han podido definir el contexto latinoamericano. Y la tercera, donde vamos a estar hablando de una reflexión respondiendo las preguntas de la guía y además vamos a estar hablando de una conclusión. Los invito a quedarse en esta ponencia sobre el pensamiento social latinoamericano. Como título le puse a la ponencia el mismo título de la materia. Se llamará Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano por Paula Arias del grupo número 7. A continuación vamos a estar viendo los conceptos que han sido claves para entender lo que es la sociología latinoamericana. Como primer punto, vamos a estar hablando del concepto de desarrollo y subdesarrollo. Se entiende el desarrollo como el bienestar social y económico que puede tener una nación. Hablando del contexto latinoamericano, vemos que se ha tenido un concepto de que los países latinoamericanos son subdesarrollados. Hablando del segundo concepto, estamos hablando de lo que es la sociedad tradicional y la sociedad moderna. Hablamos de costumbres que inclinan a una línea de pensamiento y además a una línea de acciones. En Latinoamérica vemos que se tiene una cultura un poco más tradicional, aunque algunos países han alcanzado ciertos picos de pensamientos modernos. Como tercer punto o tercer concepto, lo que es la centralidad y la periferia. Son sistemas de gobierno donde el poder se acumula en un grupo o una persona o se reparte equitativamente. Cuarto concepto, el capitalismo y la dependencia. Vemos que son sistemas socioeconómicos. Cuando hablamos de capitalismo, hablamos de empresas con capital propio y cuando hablamos de dependencia, hablamos de una dependencia económica del gobierno. Vemos en Latinoamérica que varios países están a favor del capitalismo, aunque se han ido a varios extremos. Otro concepto muy importante, sobre todo en este tiempo donde se exalta la cultura internacional, es el tema del eurocentrismo y etnocentrismo. Cuando hablamos de eurocentrismo, vemos que en países latinoamericanos muchas personas exaltan la cultura de Europa y quieren parecerse a ella. Y gracias a eso hemos perdido el etnocentrismo, que quiere decir que somos orgullosos de nuestras raíces y queremos propagarlas, queremos enseñarlas. Al tener un eurocentrismo estamos centrados en la cultura de Europa. También hablamos de conceptos como lo urbano y lo rural, que quiere decir espacios geográficos opuestos que se nutren el uno al otro, la ciudad y el campo. También hablamos del concepto de pobreza y riqueza. Son totalmente opuestos y están marcados por niveles económicos, por lo cual se marcan por la estratificación. Y vemos que entre uno y otro hay una diferencia notable en lo que es la calidad de vida. También hablamos de colonialidad y decolonialidad. Los estudios técnicos forman una perspectiva de entendimiento de la modernidad. Hablamos de lo que son industrias culturales. Las industrias culturales son técnicas industrializadas para la distribución cultural de todo tipo de arte. Otros dos conceptos supremamente importantes son el de hegemonía e ideología. La hegemonía quiere decir que hay un dominio de un ente con el otro y aunque hay varios entes participando, no todos se desarrollan de la misma manera. Otro concepto fundamental es el de la brecha del conocimiento y la brecha de la tecnología. Vemos que aunque estos se distribuyen, hay una brecha que no tiene acceso a ellos. Por eso hay una brecha en la que se queda sin información en cuanto a conocimiento y en cuanto a tecnología. Y por último hablamos de lo que es la democracia y la dictadura. La democracia es la forma en la que el pueblo tiene oportunidad de participar en la forma en cómo se gobierna, pero la dictadura quiebra totalmente la democracia. Esto hace que el individuo esté aislado y la comunidad no pueda tomar decisiones.
A continuación vamos a estar hablando un poco de las escuelas que han permitido que el pensamiento latinoamericano se configure de una forma distinta, mostrando la realidad de los países de Latinoamérica. Primero vamos a estar hablando de la teoría desarrollista estructuralista de la CEPAL. Esta teoría es planteada por el autor Raúl Prebisch y lo que plantea es lo siguiente. Existen dos tipos de países, los de centro y los de periferia. Los de centro son los desarrollados, los de periferia no. Los de centro son los países del norte y los de la periferia son los países del sur, o sea, los países latinoamericanos. ¿Por qué son más desarrollados los del centro? Porque ahí llegó primero el capitalismo, por lo que hay más procesos industriales. ¿Qué pasa? Esta teoría tuvo distintas repercusiones en Latinoamérica. Gracias a esta teoría se han apoyado los procesos de industrialización para mejorar la economía de países latinoamericanos. Y gracias a eso también el Estado ha empezado a apoyar a las empresas para que tengan un proceso de industrialización mayor. La siguiente teoría es la teoría de la dependencia. Esta se refiere a que se debe repostular el concepto de economía global, porque los países subdesarrollados, que son en su mayoría latinoamericanos, ya que se está hablando específicamente de este contexto, no tienen las mismas oportunidades en cuanto a economía. Por otra parte, vemos que los países latinoamericanos tienen una gran riqueza, tienen muchos recursos naturales, pero no se aprovechan, sino que los países del centro o los países del norte se aprovechan de estas riquezas para también enriquecer su economía. Respecto a eso, se promovió una construcción burocrática en los países latinoamericanos y esto causó diferentes manifestaciones, desórdenes civiles y golpes de Estado. Sus autores fueron Edson Favaleto, Teitorio dos Santos, que es un brasilero, Andrés Gunder Frank, Rui Mario Marín y Celso Furtado. Pasando a la siguiente teoría, vamos a hablar de la teoría de la liberación, o también conocida como teología de la liberación. Esta plantea que los pobres tienen una inclinación mayor para aceptar el evangelio, y además de esto que el hombre no puede tener una salvación de su alma, sino tiene una liberación política, económica y social. Esta teoría pretende que cada persona entienda la necesidad de eliminar la explotación, y es una teoría bastante particular que ha aportado bastante a Latinoamérica, ya que combina lo que son las ciencias sociales, la religión y las teorías económicas. Sus autores son Rubén Alves, Jorge Camilo Torres, Gustavo Gutiérrez Merino. También hablamos de la teoría del desarrollo y del subdesarrollo, la que plantea que el mundo está dividido en dos partes, los países desarrollados y los países subdesarrollados. También plantea que los países desarrollados se aprovechan de los recursos naturales de los países subdesarrollados. De esta forma, los países desarrollados tienen una calidad de vida elevada y los países subdesarrollados tienen una calidad de vida algo precaria. Sus autores fueron Osvaldo Zunque, Aldo Freder, Celso Furtado y Aníbal Pinto. La siguiente teoría es la teoría de revolución. Se le da este nombre porque fue hecha o fue propuesta por distintos movimientos de izquierda. Esta teoría plantea que gracias a los sistemas económicos existe desigualdad y esta desigualdad puede causar explotación, miseria, analfabetismo, violencia, entre otros. Esta teoría es considerada como el corazón del comunismo latinoamericano. Pasamos a hablar de la teoría de la decolonialidad de poder. Esta teoría lo que hace es que evalúa o más bien cuestiona la historia proveniente de Europa acerca de cómo se colonizó los países de Latinoamérica. Lo que hace es que muestra las teorías opuestas entre la colonialidad y la modernidad. Además de esto, es una teoría que ha sido epistemológica. Sus autores fueron distintos grupos emergentes. Ahora pasamos a hablar de la teoría de la subalternidad. Esta propone que los grupos marginados tienen un carácter hegemónico y ha tenido una lucha importante contra la exclusión social. Sus autores o su autor fue Antonio Gramsci. Y la siguiente y última teoría es la teoría de los estudios culturales. Lo que dice es que cada estudio cultural debe inferir en todo ámbito de la población. Además de esto, debe formar una faceta intelectual en cada persona.
Para esta teoría se han utilizado distintos estudios de interdisciplinariedad. Sus autores fueron Jesús Martín Barbero, José María Arruegas y Walter Mismo. Bueno, respondiendo a esta primera pregunta, vemos que la sociología latinoamericana ha ido evolucionando. Gracias a los conceptos que planteaba anteriormente la podemos entender y gracias a las teorías vemos estos conceptos aplicados al entorno real de la sociología. Vemos que los países latinoamericanos, al ser países subdesarrollados, han sido subyugados y han disminuido considerablemente su calidad de vida en relación a lo que son los países de centro o los países del norte o de Europa también. Gracias al tema de todas las industrias culturales, vemos que los países latinoamericanos también pueden resurgir, ya que las industrias culturales dan como esa herramienta o ese pie para que se pueda participar mundialmente. Como comunicadora social creo que tengo un papel fundamental y muy importante en lo que son las industrias latinoamericanas, ya que primero puedo dar voz a las personas del pueblo, a las personas que quieren contar de su cultura, de sus raíces y de todo lo que son, no solamente como individuos, sino como comunidad. Y además de esto, yo también puedo hablar de lo que son mis raíces, de lo que es mi cultura y puedo ayudar a que el pueblo y aquello también comunique lo que me identifica culturalmente. Bueno, respondiendo a esta segunda pregunta, primero refiriéndome al colonialismo, quiero decir que este ha tenido la naturaleza de que sea predominante el poder de un grupo de personas o de una persona sobre las masas, mientras que la modernización habla de una flexibilidad de poder, de modo que las capas medianas también pueden tener una representación en lo que es el gobierno. De este modo se genera una relación de heterogeneidad donde se relaciona la riqueza cultural junto con la política, formando un gran grupo, un grupo rico llamado sociedad, donde todos podemos tener el entendimiento del grupo social al que pertenecemos y también cada persona puede tener un crecimiento propio. Bueno, respecto a esta última pregunta, algo que he entendido y algo que de verdad me abrió mucho los ojos en este curso de pensamiento social y sociológico latinoamericano es que tenemos que primero conocer nuestras raíces. Muchas veces conocemos más de la cultura que está afuera que de nuestras propias raíces. Entonces es importante que cada uno conozca la historia de su país, de su cultura, de su contexto, de su grupo en especial y de esta forma también poder apropiarnos de ella. Lo otro es que no solamente hay que saberse la historia, sino que hay que apropiarse de una forma reflexiva. Cuando nos apropiamos de una forma reflexiva de lo propio, podemos empezar a generar soluciones acerca de los errores que hemos cometido en el pasado y de las problemáticas del presente. Gracias a esto podemos generar ciertas escuelas, ciertos pensamientos, así como muchos otros autores lo hicieron, que puedan ayudar a entender la realidad y no solo eso, sino que puedan empezar a cambiar esa realidad, a aportar a la sociedad y a generar movimientos sociales y culturales que ayuden a la comunidad de una forma que aportemos cada vez más a la sociología latinoamericana. Bueno, y como conclusión quiero decir que el pensamiento sociológico latinoamericano es un área donde se debe seguir ahondando, de verdad que uno a veces la subestima. Es importante saberse la historia, abrazar el presente de una forma reflexiva, como lo comentaba anteriormente, de forma que todos podamos avanzar en la construcción del pensamiento latinoamericano. Es necesario identificar los escenarios modernos y también trabajar para que haya un mejor futuro en sociedad a través del aprendizaje mutuo. Muchas gracias por ponerme atención en esta
ponencia sobre el pensamiento social y sociológico latinoamericano. Como les comentaba, les habla Paula Arias del grupo 7. Muchas gracias.